¿Todos me escuchan? ¿Pueden ver ya mi pantalla? ¿Pueden ver la presentación del día de hoy? Sí, Emanuel. Perfecto. Gracias, maestro Dian. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a darles un par de minutos más a los faltantes y comenzamos, ¿les parece? Sí, sí, muy bien, maestro. Gracias. Bueno, pues creo que ahora sí ya estamos la mayoría. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? La semana pasada, ¿alguien se acuerda qué temas estuvimos viendo o qué revisamos el lunes y el martes? Y estuvimos viendo los verbos en infinitivo y cómo agregando ed se conjugaban en pasado. Así es, maestra Vasily, es correcto. Ese fue uno de los temas que vimos. Muchas gracias. ¿Alguien más que recuerde otro de los temas? Bueno, vimos los sustantivos, su plural y ejemplos en el idioma inglés y también los artículos. Así es, maestra Claudia. Como menciona, estuvimos checando lo que son los verbos, los sustantivos y los adjetivos. Entonces, para el día de hoy vamos a ver las preposiciones esenciales de la lengua inglesa. ¿Alguno de ustedes recuerda o tiene presente en español qué es una preposición? Dice, una preposición describe una relación entre las palabras en una oración. Por sí mismas, las preposiciones no tienen un significado concreto, pues su definición cambia dependiendo del contexto en que se utilice. Y por ello hay que saber diferenciar entre diversos tipos que existen. Entonces, recordemos que en las preposiciones, bueno, hay diferentes preposiciones, sea de lugar, de tiempo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, alguna preposición de lugar que ustedes recuerden o que usen seguido, las usamos todo el tiempo, pero quiero que me digan alguna en español que ustedes recuerden o que utilicemos cotidianamente. Alguna preposición, por ejemplo, de lugar. Maestro, no sé si hasta. ¿Cuál, perdón, maestra Vasily? Hasta. Hasta. Bueno, tenemos las preposiciones y le agradezco mucho la intervención, maestra Vasily. Las preposiciones tenemos que recordar que, como lo mencionamos aquí, describen la relación entre las palabras en una oración. Entonces, podemos decir que las preposiciones, por ejemplo, de lugar, podrán ser en, dentro, fuera, etcétera, etcétera. Entonces, para esto vamos a checar ahorita las preposiciones de lugar. Y, por ejemplo, tenemos la palabra in, que es dentro. Tenemos in y se utiliza con significado en, dentro o adentro. Se usa cuando el sustantivo de la oración está dentro de un espacio cerrado, dentro de un objeto, adentro de un lugar al aire libre o con ciudades y países. Y, por ejemplo, bueno, tenemos una serie de ejemplos. Los voy a leer primero, que son in the office, in person, in the bank, in the area, in Mexico. Entonces tenemos que todo esto nos está hablando de algo que se encuentra ya sea dentro de una oficina,
en prisión, dentro de un banco, dentro de un área, o bien dentro de un país, que en este caso es en México. Entonces, recordemos que in lo vamos a utilizar siempre para describir algo que se encuentra adentro, en o dentro de. ¿Ok? Y seguimos hablando de las preposiciones de lugar. Luego tenemos el on, y lo usamos con significado en, sobre o encima. Y dice, se utiliza cuando el objeto, sujeto en la oración está sobre un lugar en contacto físico y con las palabras left y right. Entonces, por ejemplo, el primer ejemplo lo podemos leer, maestro Adrián, por favor. In the office. No, de lo que es on, por favor. Ah, perdón. On the wall. Exactamente. On the wall, que tenemos que es en el muro. Si nos fijamos, aquí estamos utilizando el on primero y luego ya utilizamos lo que resta de la oración y estamos describiendo algo que se encuentra en el muro. Podría ser un marco, un espejo, etcétera, etcétera. El segundo ejemplo, por favor, alguien que lo quiera leer. On the bed. Muy bien. Que es sobre la cama. No decimos in the bed porque no está dentro de la cama, sino está sobre ella. Esa es la diferencia entre un in y un on. Si nos fijamos acá, in the office, se encuentra dentro de un lugar cerrado, como lo es una oficina, o in prison, que es dentro de la prisión. In the bank, estamos hablando de un lugar delimitado que se encuentra dentro de. En este caso no nos encontramos dentro de un muro o dentro de una cama, simplemente estamos hablando que estamos sobre la cama o en el muro. Y bueno, como lo menciona en la descripción, tenemos los últimos dos ejemplos, que es on the left y on the right, que es a la izquierda, a la derecha. Y esto nos sirve para indicar más que nada direcciones o indicaciones de cómo llegar a algún lugar. Entonces recordemos, la diferencia entre un in y un on es el in es dentro de un lugar o dentro de un objeto. Y on lo usamos para describir algo que está en, sobre o encima de algún objeto o de alguna situación. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien, entonces continuamos. Luego tenemos, dice, se utiliza el at cuando tenemos el significado en o cerca de. Dice, se usa cuando el sustantivo está en un lugar en concreto con lugares, como lo es home, school, work, office, y también con acontecimientos. Entonces, el primer ejemplo que tenemos, déjenme ver quién me puede ayudar. El primer ejemplo, por favor, maestro Fernando. A ver, tenemos que... ¿Lo leo? Sí, por favor. Ajá, este que estamos marcando aquí. Ah, Ajá. ya, perdón. Por Sí, favor. at the window. At the window. Ajá, que nos indica en español. Cerca de la ventana. Es correcto. Entonces tenemos cerca de la ventana. Y estamos hablando, como lo mencionamos, gracias maestro Fernando, como lo mencionábamos, se usa cuando el sustantivo está en un lugar en concreto y lo utilizamos con lugares, home, school, work y office. Por ejemplo, aquí estamos hablando de at the window y tenemos cerca de la ventana. Entonces es importante que lo manejemos, perdón, o que lo mencionemos para hacer la cuestión de que se encuentre el objeto cerca de una ventana. Recordemos que estamos viendo lo que son los elementos para describir posiciones, o bueno, en este caso son los sustantivos, perdón, estamos hablando de cuestiones de lugar, ¿ok? Tenemos el segundo, no sé si alguien más me quiere ayudar a leerlo, por favor. Gracias, at the bank, es correcto, y estamos hablando en el banco. Si nos fijamos, aquí tenemos uno repetido en sí, pero sonará igual en español, in the bank, que lo estamos viendo hace rato antes, que decía in the bank, luego tenemos que es at the bank. Aquí, por ejemplo, in the bank y at the bank son exactamente los mismos, pero la preposición es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando dentro del banco y aquí simplemente estamos hablando de que alguien se encuentra o que alguien fue al banco. Entonces, si yo dijera, si me preguntaran en dónde se encuentra fulano, le podemos decir, he's at the bank, está en el banco, pero si me preguntan en qué parte del banco está, podemos mencionar que se encuentra dentro del banco.
Me expliqué, ¿está clara esta situación, la diferencia entre un at y un in? Sí, maestro. Ok. Entonces, como les mencionaba, tenemos la cuestión del at, que es en el banco. Entonces, el tercer ejemplo es at home, que es en el hogar o en casa. Al final de cuentas es exactamente lo mismo. Si nos fijamos, es muy importante mencionar la diferencia porque en español se traducen de la misma manera. En el hogar, para nosotros estar en el hogar es dentro de un hogar. Entonces, pero en inglés sí son diferentes porque tenemos una que es el in, que aquí no se utiliza el in home, pero podría ser, por ejemplo, en el ejemplo anterior, tenemos at the bank, in the bank, vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de que se encuentra en un establecimiento en específico, pero en este no estamos hablando que se encuentra dentro del mismo, sino que está cerca de él, o bien que se encuentra en el banco, pero no específicamente dentro de él. Estos son los dos que podríamos llegar a confundir, el at y el in. Por ejemplo, at school, que es en la escuela. At school, podemos decir que se encuentra dentro de la escuela, y es exactamente lo mismo en español, en la escuela. Tengo que recalcar mucho esa diferencia porque at school estamos hablando que está en la escuela, pero no por ello significa que está dentro de ella. Puede estar en el jardín de la escuela, puede estar en una parte de afuera de la escuela, pero la persona está en la escuela como tal. En cambio, si decimos in the school, sí está dentro de la construcción o dentro del establecimiento denominado como escuela o como cualquier otro establecimiento que estemos hablando. Por último, tenemos at the party. Aquí sí es importante mencionar que tenemos que especificarlo con este at the party en la fiesta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cuestión, como lo mencionábamos antes, perdón. Agregamos el de porque estamos hablando de una cuestión denominada. Entonces, at the party está en la fiesta. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Ok, continuamos. Y si algunas preposiciones de lugar muy usadas en el inglés, podemos tener, por ejemplo, también es behind, que es detrás, o bien beside. Entonces, tenemos behind, que quiere decir detrás, y beside, que es junto o un lado de. Y el primer ejemplo, por favor, si alguien lo puede leer. El chiste es que también empecemos a practicar un poquito. Entonces, alguien que pueda leer el primer ejemplo de behind, por favor. Behind the door. Muy bien, ajá. Gracias por la aportación, behind the door, y que tenemos que es detrás de la puerta, o bien la segunda, behind the window, que es detrás de la ventana. Tenemos que recordar entonces que behind siempre es detrás o atrás de. Y, por ejemplo, beside, tenemos el primero, que es beside the dog, que es al lado del perro, y el segundo ejemplo, ¿alguien lo puede leer, por favor? Es correcto, gracias, maestra María Carmen. Así es, beside the bank, que es a un lado del banco. Entonces, esto lo utilizamos para señalar a algo o alguien que se encuentra a un lado de o detrás de. Continuamos entonces. Tenemos between, que es entre dos personas u objetos. Aquí realmente no hay ninguna complicación, simplemente lo decimos como tal, como en español. Between Joe and Sylvia, entre José y Silvia. O bien, between the tree and the car, entre el árbol y el automóvil, o el carro. Luego entonces tenemos inside, que es dentro de, y si alguien quiere leer el primer ejemplo, por favor. Inside the box. Ajá, inside the box, dentro de la caja. Recordemos que el in nos habla de lugares, y este en particular nos habla de objetos. Si nos fijamos es inside the box o inside the body, que es dentro del cuerpo o dentro de la caja. Esto lo utilizamos mucho para describir contenidos dentro de algún objeto, por ejemplo, dentro de alguna bolsa, dentro de alguna caja, dentro de algún paquete, etcétera, etcétera. Entonces, el inside siempre va a ir para describir cosas que se encuentran dentro de algún objeto, ¿ok? Y es, bueno, lo mismo, es para describir cuestiones como por ejemplo una caja, una envoltura, una bolsa, etcétera, etcétera. Luego tenemos next to, que está al lado de, y por favor alguien que pueda leer el primer ejemplo. Next to the church.
Muy bien, maestra Araceli, muchas gracias. Exactamente, next to the church, que es a un lado de la iglesia, y next to the school, al lado de la escuela. Tenemos que diferenciar, por ejemplo, el next to con el beside. El beside, si bien nos dice que se encuentra a un lado, el next to se refiere a un lado, pero o sea, lo usamos para referirnos al que sí, al siguiente, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, tenemos una iglesia y después de esa iglesia hay una tienda, vamos a decir, the store is next to the church, porque se encuentra después de la iglesia. No es a cualquier lado. Entonces, aquí les puse ambos ejemplos para poder hacer esta anotación. Cuando decimos beside, puede ser a cualquiera de los dos lados, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo. Cuando decimos next to, es después de. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que el mercado el mercado San Luis 400 se encuentra después de lo que es el Poder Judicial del Estado. Entonces, ahí podemos usar el next to. ¿Por qué? Porque estamos hablando, depende de la perspectiva, pero estamos hablando de algo que se encuentra después de otro objeto o bien de otra ubicación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, continuamos entonces. Tenemos el under, que es debajo o bajo de. Alguien que me quiera un ejemplo de los que no se encuentran aquí, pueden utilizar ya estos, pero algún ejemplo que ustedes crean que no esté en estos dos, que es under the bed y under the truck, utilizando la palabra under. Puede ser under the tree. Claro que sí, maestro, muchas gracias. Sí, under the tree es debajo del árbol, y podemos utilizarlo para decir que alguien está debajo del árbol descansando, tomando la sombra, etcétera, etcétera, pero es correcto. Under the tree, under the bed, under the truck. ¿Alguien más que quiera dar un último ejemplo para seguir adelante? Gracias, maestro. Under the window. Ajá, debajo de la ventana, exactamente. Como bien sabemos, tenemos ventanas que son a un nivel alto, entonces pueden estar debajo de la ventana, o bien podría ser, por ejemplo, también otro under the table, abajo de la mesa, under the car, abajo del coche, no sé, alguna otra cuestión, déjenme pensar. Under the desk, que es debajo de... ¿Me puede repetir el ejemplo, por favor, maestra? Ok, under the sea, ahí sí, y qué bueno que lo mencionan para hacer la distinción. Under the sea, a pesar de que se tradujera literal como debajo del agua, ahí lo tenemos, y tenemos que aclararlo, y es buen ejemplo, maestra, porque es correcto. Cuando decimos under the sea, es debajo del agua. Si bien el objeto, la persona, lo que estamos hablando, está sumergido, sí se encuentra debajo del agua. Entonces es correcto su ejemplo. Muchísimas gracias, maestro, porque es correcto. Under the sea tenemos entonces que está un objeto debajo del agua, y no necesariamente, como nos fijamos, tiene que ser abajo de algún mueble o de algún objeto en particular, sino puede ser también debajo de un árbol o debajo del agua. Es correcto. Gracias, maestra, por la participación. Tenemos entonces que dice, existen muchas otras preposiciones de lugar, pero la idea es que, bueno, presentar los más comunes, y en los demás niveles los vamos a ir viendo. Les hago esta aclaración aquí, porque pueden haber varios que ustedes hayan escuchado. No los vamos a dejar de lado, pero ahorita con esta información es suficiente para poder continuar, y después ya con el complemento que se les va a dar en estas dos sesiones, más adelante vamos a ver los que siguen. Recordemos que si bien tenemos lo que son esos fueron de lugar. Recordemos que esos fueron de lugar de posición, abajo, arriba, sobre, con, contra, para, abajo, siguiente, etcétera, etcétera. Ahora vamos a utilizar los de tiempo. ¿Cuáles se les ocurre que pueda haber de tiempo sin que veamos la presentación? ¿Cuáles piensan ustedes en español que puede haber de tiempo? El antes y el después. Ok. Ajá, muy bien, maestro Ben. ¿Cuál otro? Desde. Ok. Entonces, exactamente, tenemos más o menos la idea. Entonces, preposiciones. Podría ser Adelante.
The last month, the last week, the last year, ¿no? Todo eso. Del año Ajá, pasado. el al año- final, vamos enfocados a ello, exactamente. Si nos fijamos en preposiciones de tiempo, tenemos lo que es in, y se utiliza con el significado en, que si bien en las preposiciones de lugar quiere decir, perdón, always. Always nos habla de lo que es siempre, y eso lo vamos a ver más adelante porque eso son cuestiones reflexivas y de totalidad, pero sí va, es relativo a esto, está relacionado a esto porque el always es siempre. Pero en estos casos vamos a utilizar, por ejemplo, el in, on y at. Recordemos que estas tres también se encuentran en lo que son las preposiciones de lugar, pero aquí vamos a utilizarlas para hablar de ciclos de tiempo, fechas o inclusive de cuestiones de tiempo relativas, perdón. Si nos fijamos, el primer ejemplo se utiliza con el significado en, que es, la palabra es in, se utiliza con el significado en. ¿Recuerdan qué quiere decir el in en las preposiciones del lugar? En, Sí, pues sería que está efectuando la acción en ese mismo momento, ¿no? O Exactamente, sea, presente. jugando, leyendo, brincando. Exactamente. El in en las preposiciones del lugar es dentro de, que se encuentra adentro de algún establecimiento, de algún lugar, etcétera, etcétera. En este caso nos dice, se usa cuando se habla de distintos tiempos, momentos en los que se incluyen años, meses del año, siglos, estaciones, momentos del día y con periodos específicos de tiempo. Y por ejemplo, el primero es en 1999, que es in 1999. Luego tenemos otro que es in March, in the 20th century, in summer, in the afternoon, in 2 hours. Si nos fijamos, estamos hablando en todos ellos de cuestiones de tiempo específico. En 1999, en marzo, en el siglo XX, en verano, en la tarde, en 2 horas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aquí estamos hablando de una cuestión de tiempo, no de lugar, por lo que no estamos hablando de algo que se encuentre dentro de, sino qué ocurrió en. Esa es la diferencia. Es algo que ocurre en, por eso la traducción lo dice en un principio, se utiliza con significado en. Entonces, aquí es importante y por eso se la separé, porque la primera es una preposición de lugar, estamos hablando ahora de tiempo, en donde el significado cambia en su totalidad. Entonces, recordemos que el in se está hablando de algo que ocurrió en 1999, en marzo, en el siglo XX, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tenemos después lo que es el on, y lo utilizamos, si bien en la traducción es la misma que el in en español, aquí lo utilizamos en cuestiones de tiempo, que solamente lo utilizamos en días de la semana, días concretos y festivos. Podría sonar enredoso, realmente no lo es. ¿Por qué? Porque en el anterior, si nos fijamos, si bien estamos utilizándolos para señalar algo que ocurrió en este solamente vamos a utilizarlo para marcar días en concreto, o bien días festivos, que es on Saturday, que es en sábado, o puede ser on Monday, on Tuesday, cualquier otra de la semana, on March the 16th, que es el marzo 16, on your birthday, o en tu aniversario, on your anniversary, o bien en tu graduación, on your graduation day, o etcétera, etcétera. Entonces, aquí es para únicamente esos tres supuestos, que son días de la semana, días del año, incluyendo el número del día, o bien fechas específicas, festivas, cumpleaños, aniversarios, por ejemplo, el día de San Patricio, que lo festejan mucho allá, on St. Patrick's Day, el 4 de julio, que lo festejan también mucho, on 4th of July. Entonces, todos esos los vamos a utilizar con el on, que si bien mencionaba en un principio, es lo mismo en español que el anterior, este lo utilizamos para estas tres situaciones. ¿Ok? ¿Qué otra cosa se les podría ocurrir con el on? ¿Qué otro ejemplo me podrían dar? ¿Alguien?
Podría ser por las dosis que se repiten, sería on the Independence Day. Sí, de hecho sí, maestro, Independence Day. muchas gracias. On the Independence Day, claro que sí, porque es un día festivo. Es un día concreto, es un día festivo, entonces decimos on the Independence Day. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es uno de los supuestos para lo que nos sirve en esta preposición, los días festivos. Muy bien, gracias, maestro Fernando. Entonces, continuando con esto, tenemos otro que es at. Se fijan también las traducciones en, pero los usos cambian, porque los utilizamos para tiempos determinados, horas, momentos determinados y inclusive con periodos vacacionales. Entonces, si nos fijamos, aquí tenemos el primer ejemplo que es at 9 o'clock, que es a las 9 en punto, y estamos mencionando un ejemplo del primer supuesto, que es una hora del día. Luego entonces tenemos at midnight, que es momento determinado en un día, a medianoche, at noon, que es en la tarde, etcétera, etcétera, o bien con periodos vacacionales. Aquí lo menciono como periodos vacacionales, pero también lo podemos mencionar como cuestiones que duren varios días, porque si bien Navidad es un solo día, tenemos las vísperas de Navidad y etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo mencionamos como at Christmas, que es en Navidad. Podemos decir at Halloween, porque Halloween tiene también, son un par de días, son 2 o 3 días, entonces aquí sería at 9 o'clock, pero también puede ser at 7 o'clock, a cualquier hora del día, lo utilizamos como at. Luego tenemos a medianoche, también puede ser en la tarde, puede ser at midnight, at noon, etcétera, etcétera. Y por último, at Christmas, at Halloween, cualquier cuestión que mencione hora del día específica, momento determinado o con periodo que requiera de varios días, utilizamos el at. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Sí, yo tengo una pregunta, maestro. Adelante, maestra Araceli. Si se utiliza at Christmas, ¿por qué no se utiliza, no se usa como día festivo? Sí entendí que son varios los días, pero precisamente cuando nos referimos a Navidad, entonces se utilizaría on Christmas. Exactamente, maestra Araceli. Y buena pregunta. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, y eso es a lo que usted se refiere, en el anterior, en el on, dice días festivos. ¿Por qué no utilizaremos un on en vez de un at? Es correcta su pregunta, ¿verdad? Es lo que estoy entendiendo. Entonces, aquí no lo usamos, maestra Araceli, usamos un at, porque en Estados Unidos, en este específico ejemplo, el Christmas, ellos llaman Christmas o Christmas Eve, porque son varios días, les abarca varios días. Entonces, ellos, al momento, aquí les pongo, bueno, aquí hace mención de que periodos vacacionales, porque son varios días, no es un día festivo como tal. En el ejemplo, o más bien en la preposición anterior, es un solo día del que estamos hablando. Estamos siendo específicos en un día como lo puede ser un sábado, un marzo 16 o un cumpleaños nada más. Y en este caso, como tenemos, no estamos hablando del 25 o el 24 de diciembre, sino estamos hablando de todo lo que involucra las vísperas de Navidad, en el caso de ellos, que pueden ser desde el 21 hasta el 25 o hasta el 26 inclusive. No hace mención de ninguno de esos en concreto, sino más bien de toda la época, o de toda la víspera que le llaman. Si por ejemplo, nosotros quisiéramos hablar en concreto del día 25, entonces ahí sí diremos on December the 25th, que es el mismo ejemplo que tenemos aquí, ¿ves? O sea, sería mencionarlo como aquí, en marzo 16, lo mencionamos en diciembre 25. Pero como ellos están hablando de esa cuestión en particular, de un periodo de varios días, utilizamos el at. ¿Les quedó resuelta la duda, maestra Araceli? Sí, muchas gracias. No, al contrario. ¿Alguien más que tenga alguna duda o pregunta? ¿No? Ok, continuamos. Por último, tenemos las preposiciones un segundo, por favor. Las preposiciones de movimiento. Si bien, aquí es muy importante que nos aprendamos primero las preposiciones, porque siempre son las mismas. Inclusive se repiten y pueden llegar a ser confusas. Entonces, primero hay que aprendernos las preposiciones. On, into, in, etcétera, etcétera, las que acabamos de ver. Y luego nos vamos a aprender los diferentes tipos de preposiciones que tenemos.
que hasta ahorita van dos y quiero que me los repitan, por favor. Ahorita van las del movimiento, que son las que voy a explicar. ¿Cuál fue la primera? Las del lugar. Exactamente, maestro. Muchas gracias. Las del lugar. ¿Y las segundas, maestro Fernando, por favor? Pues las de cercanía o posición o... Las de tiempo. Las de tiempo. Las de tiempo. Sí. Si bien, gracias, maestro Fernando. Si bien las primeras que vimos fueron las del lugar, que hablan de cercanía, de lejanía, de cerca, abajo, con, contra, hacia arriba, a un lado, etcétera, etcétera. El segundo tipo son las de tiempo. Tenemos preposiciones de tiempo, que, bueno, recordando rapidísimo, nos habla de cuestiones específicas, de cuestiones de horas del día, o bien inclusive de años y meses, etcétera, etcétera. Entonces, continuamos con las preposiciones de movimiento. Y aquí tenemos el into. Se utiliza con significado dentro de. Y en el primer punto es importante mencionarlo, dice, se usa para indicar la posición final del sustantivo en un lugar dentro. Aquí tenemos el primer ejemplo. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Si se fijan, ya estamos poniendo ejemplos donde son frases completas. ¿Por qué? Porque ya tenemos un artículo, tenemos un sustantivo y tenemos un verbo o una acción que está realizando dentro de otro objeto. Entonces, ¿alguien puede leer el primer ejemplo, por favor? The dog ran into the house. Muy bien, así es, maestra. The dog ran into the house. El perro corrió dentro de la casa. Si nos fijamos, estamos utilizando el into para indicar que hizo algo dentro de. Ya lo demás depende de la estructura de la oración. Yo aquí les puse este ejemplo sencillo. The dog ran into the house. El perro corrió dentro de la casa. Estamos hablando de algo que es una... El perro estaba afuera en un inicio, o nos da a entender la frase o la oración, que si bien el perro estaba afuera, después el perro corrió para adentro. Entonces, into lo estamos utilizando como una preposición de movimiento, donde nos indica que un perro se movió de un lugar, estaba en un lugar inicial y después se movió dentro de otro lugar. El segundo ejemplo, por favor, maestro Adrián, si fuera tan amable. Sería el de into, por favor. Maestro. Perdón. No, The cuidado. police stepped into the building. Es correcto. ¿Puede repetir, por favor, la oración, maestro Adrián? The police stepped into the building. Es correcto. Y muy bien, maestro Adrián, porque si recordamos, nada más para refrescarnos un poco la memoria, recordemos que todos los verbos que tenemos con ed, aparte de ser en pasado, la ed se pronuncia como una T, que fue efectivamente lo que hizo usted, maestro Adrián, muchas gracias. Entonces recordemos, the police stepped into the building. Entonces, aquí estamos hablando en primera de algo pasado. Si bien vemos la traducción, la policía se metió dentro del edificio. O la policía caminó dentro del edificio. Entonces, volvemos a tener el into, que es the building, y que es una construcción cualquiera, un edificio. Entonces, nada más para recordar, estamos viendo de movimiento y volvemos a tener uno dentro de. Muy bien, Adrián, muchísimas gracias. Luego tenemos onto. Onto se aplica como a la, a él, a las o a los. Y se utiliza cuando un movimiento implica un cambio de lugar más alto. Entonces aquí, por ejemplo, dice, el primer ejemplo es, Eduardo went up onto the roof. Eduardo fue arriba al techo. Y les voy a decir algo que suena curioso, porque cuántas veces hemos escuchado, ¿no? El subir arriba o el bajar abajo, pero esto no es un pleonasmo como tal, sino más bien se refiere a, por eso dice, implica un cambio de lugar más alto. Porque si bien ya estábamos en una cuestión parados, por ejemplo, estábamos en un patio, aquí se refiere a que vamos en un lugar que está todavía más alto en relación a nuestra posición inicial. Por eso, por ejemplo, dice, Eduardo went up onto the roof. Eduardo fue arriba al techo, o subió al techo. Y sí, podría ser como un pleonasmo, ¿no? Porque muchas veces en español podemos decir, pues es que es suficiente con decir, pues Eduardo subió a la azotea, porque subir al techo, pues no se puede
no puedes subir a un sótano, pero en realidad es la estructura gramatical correcta. Eduardo went up to the roof. Eduardo fue arriba al techo. Eduardo, y en español está bien dicho también. Yo subí al techo. La cuestión incorrecta ahí sería yo subí arriba al techo. Porque ahí sí ya estamos redundando y cayendo en pleonasmos. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente. El on to es para describir que nos encontrábamos en una posición inicial y nuestra posición final va a ser en algo más arriba de donde estábamos inicialmente. El segundo ejemplo, maestro Fernando, si me hiciera favor de leerlo, por favor. Sí. The dog jumped onto the table. Es correcto, el perro saltó a la mesa. A la mesa. Ajá. Gracias, maestro Fernando. Y aquí tenemos, por ejemplo, dice, the dog jumped onto the table. Y recordemos, como lo mencionaba ahorita al principio el maestro Adrián, aquí tenemos otro verbo en pasado que termina en ed. Entonces aquí, acuérdense que la terminación ed va a sonar como t. Entonces decimos jumped, ¿ok? The dog jumped onto the table. El perro saltó a la mesa, porque si bien inicialmente estaba en el piso, salta a la mesa y queda en un lugar que está un poco más arriba de donde inicialmente estaba. Es importante mencionar, maestros, que si nos fijamos en todos los ejemplos, este verbo está en pasado, el verbo aquí está en pasado, el verbo aquí está en pasado y el verbo aquí está en pasado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuestiones que ya ocurrieron y que estamos describiendo o estamos contándole a alguien. Eduardo se fue arriba al techo, el perro saltó a la mesa, el perro corrió dentro de la casa. Fueron acciones que ya sucedieron, por eso las tenemos en pasado. Y volviendo a lo que nos atañe, estamos hablando de cuestiones de movimiento, donde todos estaban inicialmente en una posición llamada A y al final en la posición llamada B, donde se transportaron, es un lugar más alto del que inicialmente se encontraba. En este caso, en el de onto. ¿Ok? Y si tenemos, aquí por eso les explico esto, porque abajo les puse una nota. En estos ejemplos, se usa el verbo de la oración en tiempo pasado simple. El tiempo pasado simple ya lo vimos nosotros, es aquel que agregamos el ed y algunas de las excepciones que ya les platiqué, pero que para conjugarlo en pasado, lo que tenemos que hacer es agregar ed para poderlo transformar a un pasado simple. Como en este caso, step, stepped y jump, jumped. Estos son verbos irregulares que tienen pasados diferentes, pero los demás, como este y como este, son verbos regulares que es suficiente agregar la ed en este caso. Y aquí la PED, porque recordemos que cuando termina en consonante, agregamos la P nuevamente, con la que termina, y la ED. Pero agregamos ED y tenemos en pasado los verbos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, continuamos. Un segundo, por favor. Para terminar, tenemos el at. Si bien el at es sobre en una preposición de lugar, como lo vimos en un principio, en una preposición de tiempo es utilizado con el verbo arrive, que es llegar, en pasado, y significa a, la, al. Y es usado cuando el sustantivo llega a un destino. Pueblos o lugares no muy grandes. Entonces, aquí, por ejemplo, el primer ejemplo, ¿lo puede leer, por favor, maestra Claudia o María de los Ángeles? ¿Alguien que me haya participado, por favor? Pues, the products arrived at the store. Muy bien, gracias, maestra Claudia. Así es, the products arrived at the store. Los productos llegaron a la tienda. Por eso les puse que son, o pueden ser pueblos, o pueden ser lugares no muy grandes, como una tienda o como un museo. Entonces dice, the products arrived at the store. Y pregunta rápida, Adrián, ¿en qué tiempo está el verbo en este caso, en este ejemplo? En pasado. Es correcto, en pasado simple, así es, porque tenemos una terminación en... En ed. Es correcto, gracias, Adrián. Así es, tenemos una terminación del verbo en ed, entonces estamos hablando de algo pasado, que en este caso es un llegaron. The products arrived at the store. Y si nos fijamos, at es a la tienda. Estamos hablando al, pero en cuestiones de tiempo. Y el segundo ejemplo lo voy a leer yo. Dice, a package arrived at the museum. Un paquete llegó al museo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No?
Muy bien. Entonces, continuamos. Dice, utilizando el to con significado a hacia. Y bueno, también preposición utilizada para hacer referencia a un destino o punto final de cierto movimiento. Y aquí es importante mencionar, el to se refiere, ¿cuántas veces no hemos visto, no? En las tarjetitas de Navidad, por ejemplo, que dice from, que es de, y el to es para. Es el uso más común que se me ocurre, ¿no? El de las tarjetas navideñas o de cumpleaños, que es de para. Y en este caso, por eso nos menciona que es un significado a o hacia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un traslado de un objeto, de una persona, de un animal, etcétera, etcétera, de un punto A un punto B. Por ejemplo, en el primero dice to my house, a mi casa. Eso indica que en primero no estoy en mi casa, pero me voy a trasladar o voy a ir a mi casa. Si me preguntan, ¿a dónde vas? A mi casa. Where are you going? To my house. A mi casa. Pero, por ejemplo, si me preguntan, what are you doing tonight? I'm going to a party. Voy a ir a una fiesta. Ahí estoy agregando un verbo previo al ejemplo, pero lo estoy utilizando para que podamos entender un poco mejor que el to es voy a ir a un lugar hacia un lugar. Y por eso se llaman de movimiento, porque si bien no implica un traslado instantáneo, lo va a llegar a hacer en algún momento. Porque, por ejemplo, si me preguntan, ¿qué vas a hacer en la noche? What are you doing tonight? I'm going to a party at 9 p.m. Voy a ir a una fiesta a las 9 de la noche. Si bien ahorita no estoy yendo a la fiesta, voy a hacerlo. Entonces, y si nos fijamos, el to es a o hacia. ¿Por qué? Porque voy a una fiesta. ¿Ok? Y en el tercer ejemplo tenemos to the beach, que es a la playa, y to Mexico, a México. También cuando nos queremos trasladar, por ejemplo, a un país, a alguna situación, que nos preguntan, ¿a dónde vas a viajar? Voy a ir a Europa. I'm going to Europe. Si bien, por ejemplo, que nos pregunten, oye, el fin de semana, ¿a dónde vas a ir? No, pues voy a un bosque. I'm going to the woods. Entonces, el to es utilizado con o a o hacia. ¿Ok? Hacia de, es el modificativo de lugar, que esto indica que si bien estaba en un lugar A en un momento determinado, esto me va a ayudar a describir que eventualmente me voy a encontrar en un lugar B en el transcurso del tiempo. Y por último tenemos el from, que es el significado en español de o desde, y se utiliza para designar el origen del movimiento sujeto, que es como quien dice lo contrario al anterior. Si el otro nos decía hacia dónde vamos a ir, este nos dice de o desde dónde venimos. Y nos sirve para aclarar o designar el origen de un movimiento o de un sujeto. Entonces, ¿cuántas veces no nos han preguntado o hemos escuchado que preguntan de dónde eres? Where are you from? Entonces ya de ahí estamos hablando de un origen, de un movimiento, de un sujeto, de un animal, etcétera, etcétera. Y el primer ejemplo, por favor, maestra Araceli. From USA, USA. USA, ajá, USA. Sí. Exactamente, es from USA o USA to Mexico. Cuando tenemos iniciales en inglés, tenemos la opción de pronunciarlas como se leen, que es correcto, pero es más sencillo si las deletreamos. En este caso, por ejemplo, decimos from USA, como lo dijo usted, maestra Araceli, from USA to Mexico. Estamos hablando que puede haber viajado de Estados Unidos a México, o bien que alguien pudo haber venido de Estados Unidos a México, pero también es importante mencionar que un objeto puede ser importado de Estados Unidos a México. Nos habla de un origen donde inicialmente un objeto, una persona, un animal estaba en Estados Unidos y lo trajeron a México o viajó de Estados Unidos a México. Pero también es importante, por ejemplo, el segundo ejemplo que dice from the beginning, que es desde el principio. Beginning es principio. Entonces aquí ya estamos hablando no de un lugar en específico o de un lugar geográfico. Estamos hablando de un lugar dentro de una historia o de una temporalidad en específico. ¿Por qué? Porque es el principio. No es el principio de qué, y realmente para el ejemplo que nos atañe no es tan importante, pero estamos hablando desde el principio, puede ser desde el principio del tiempo, puede ser desde el principio de la humanidad, puede ser desde el principio de año, desde el principio del mes, inclusive, etcétera, etcétera. Entonces, ese también es importante, porque si bien no nos está hablando de un traslado de un objeto o de una persona de un país como Estados Unidos a otro que es México, nos está hablando que es desde el principio. Por eso les puse el significado en español de, para el primer ejemplo, pero desde para el segundo ejemplo. Entonces,
Aquí es importante esto para que entendamos que no necesariamente tiene que ser de un lugar geográfico a otro, sino también puede ser en un punto específico de una temporalidad o de una historia o un evento que está ocurriendo. El tercer ejemplo dice, I come from Texas. Yo vengo de Texas. Aquí estamos hablando en primera persona, pero también nos utiliza para decir de dónde soy, de dónde vengo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, maestra Arceli, si usted quisiera decir de dónde viene, ¿cómo lo diría en inglés? I come from San Luis Potosí. Es correcto, muy bien, así es, exactamente. Y supongamos, maestro Adrián, que usted fuera de Inglaterra. I come from England. England, es correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahí ya lo estamos diciendo, esto nos sirve para preguntar, cuando nos preguntan, que es muy común la pregunta, es de las primeras cosas que nos preguntan cuando estamos fuera. Nos dicen, where do you come from? ¿De dónde vienes o de dónde eres? Entonces ya podemos decirle, I come from San Luis Potosí o from Mexico, dependiendo de dónde seamos, pero ya podemos darles una idea a las personas que nos están entrevistando de dónde venimos, de dónde somos o desde dónde nos estamos trasladando. Y de igual manera, en segunda persona tenemos, Eduardo is from Africa. Eduardo es de África. Entonces, ahí ya estamos hablando de una segunda persona, estamos diciendo de dónde es esa persona. ¿Alguna pregunta? Maestro Manuel. Dígame, maestro Fernando. Cuando te preguntan de dónde eres, también puedes decir I am from Texas, pero ¿hay diferencia en el I come del I am? De hecho, exactamente, maestro Fernando, ambas las podemos usar, ambas son correctas. Al final de cuentas, gramaticalmente, las dos responden a la pregunta y están bien estructuradas. La única diferencia es que cuando nos preguntan, where are you from? I'm from Mexico, I'm from Texas, soy de Texas o soy de México. Y la diferencia es, I come from Texas, yo vengo de Texas. Entonces, pueden ser que, por ejemplo, si la pregunta es, where are you from? Podemos responder, soy de México, pero vengo de Texas. Porque a pesar de que nací en México, a lo mejor viví 10 años en Texas y ahorita actualmente resido ahí y vengo de Texas. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Es por eso la cuestión de la temporalidad. Y qué bueno que lo menciona, maestro Fernando, porque es importante. Si bien ambas aseveraciones son correctas, decir, I'm from Mexico, I'm from Texas, I'm from England, soy de México, de Texas o de Inglaterra. En esta cuestión, les puse el ejemplo, I come from Texas, que quiere decir yo vengo de. ¿Por qué? Porque a pesar de que a lo mejor puedo ser mexicano, pero puedo venir de Texas, entonces ahí estoy respondiendo I come from Texas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dónde vengo. Pero si les preguntan where are you from, podemos decir I'm from Mexico, soy de México. ¿Qué es la diferencia entre un de y un desde? ¿Queda resuelta la duda, maestro Fernando? Sí, maestro Manuel, soy Adrián, gracias. Perdón, Adrián. Perdón, maestro Adrián. Claro, muy bien. Gracias. Entonces, ¿la duda está resuelta, maestro Adrián? Sí, muchas gracias. No, al contrario. Muy bien, y ya por último, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengamos? Ok, ya nada más para concluir, maestros, les puse aquí un tip rapidísimo. Dice, es bueno saber, con la palabra home, que es hogar o casa, no utilizamos ninguna preposición. Esto es importante, nada más para que lo sepamos, porque, bueno, son cuestiones que usamos cotidianamente, usaríamos cotidianamente en el inglés. Que son, por ejemplo, I'm home, estoy en casa, go home, ya vete a casa, Clarissa went home, Clarissa se fue a su casa. No hay ninguna preposición, no hay ningún tipo de agregado, simplemente decimos I'm home, go home, Clarissa went home, she's home, he's home, etcétera, etcétera, porque estamos hablando de una cuestión de que están en casa. Esto es una cuestión de uso y es correctamente gramatical el utilizarlo de esta manera, sin ninguna preposición. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo de hoy, maestros? Sí, maestro, en cuanto al home, si queremos decir que está arriba de la casa. Ok, ahí sí ya cambiaría, exactamente. Ahí sí ya lo cambiamos y, por ejemplo, podríamos decir en qué parte de arriba de la casa está, porque puede estar en un dormitorio en un segundo piso, pero también puede estar en la azotea, que entonces ahí diríamos he's onto the roof, que es lo que decíamos hace rato. Ahí sí ya hablamos de una
una cuestión que se encuentra más alta que lo que estaba inicialmente, y ahí sí usamos el onto, que es onto the roof. Entonces, ahí sí ya estaremos diciendo de una cuestión en específico que se encuentra, si bien está en una casa, que es correcto, ya estaremos hablando de una cuestión específica de una casa. De algún cuarto, de alguna azotea, de algún balcón, alguna terraza. Entonces, ahí nosotros ya estaremos especificando alguna recámara o alguna parte de la casa en sí. Y en esta cuestión que les puse aquí, solo se refiere a la casa en general. Es como para decir, ya llegué. Cuando nos preguntan, por ejemplo, ¿no? De que nos vamos de un lugar a un poco tarde, por favor, a ver si me contestas en casa. En inglés nosotros decimos, I'm home, estoy en casa. Es como decir, ya llegué. No hay ninguna cuestión de estructura ni de formalidad, simplemente es I'm home, ya llegué, ya estoy en casa. Por ejemplo, igual cuando le queremos decir a alguien cuando ya es tarde, go home, ya vete a casa. No necesitamos utilizar vete a tu casa, ya vete para tu casa, ya vete hacia tu casa, porque si nos fijamos ni siquiera en español lo hacemos. Si bien es correcto decir ya vete para tu casa o ya vete hacia tu casa, nunca lo hacemos. O a lo mejor lo hacemos, pero es muy poco común, que también es correcto. Pero el común es vete a casa o ve a casa. ¿Sí me explicó? Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Ok, maestros, entonces por aquí nos vemos el día de mañana a la misma hora. Les voy a mandar la presentación. El día temprano se los mando para que lo puedan tener y lo puedan repasar. ¿Sale? Muchas gracias. Ok, gracias, nos vemos mañana. Gracias, maestro. Gracias. Gracias.